Antes de que existiera el tiempo, yo ya estaba. Antes de que la primera estrella ardiera en el vacío, yo ya me movía en la eternidad. No soy una fuerza impersonal. No soy energía flotando en el universo. Soy espíritu. Soy eterno. He estado con el Padre y con el Hijo desde antes de que el principio tuviera significado. Y entonces llegó el momento. La creación no comenzó con ruido, comenzó con intención. La tierra estaba desordenada y vacía. Oscuridad cubría el abismo. Nada tenía forma. Nada tenía dirección. Y allí estaba yo, moviéndome sobre la faz de las aguas. No era un movimiento sin propósito. Era como quien incuba vida, como quien prepara el escenario para algo glorioso. Donde había caos, yo establecía orden. Donde había vacío, yo anticipaba plenitud. Y cuando el Creador habló, la luz respondió. Yo estaba allí cuando la expansión del firmamento rompió el silencio. Cuando los mares se separaron. Cuando la tierra produjo vida. Cada átomo vibraba bajo la armonía de nuestra voluntad perfecta. Pero la obra maestra aún no había sido formada. Entonces el polvo fue levantado, modelado, diseñado con intención divina. Y cuando ese cuerpo yacía sin aliento, yo soplé. Ese soplo no fue aire, fue vida, fue conciencia, fue espíritu dentro del hombre. Y por primera vez, la creación no solo existía, respiraba. El hombre no solo vivía, reflejaba. Sin embargo, el don más poderoso que recibió no fue fuerza, fue libertad. Y la libertad abrió la puerta a algo inesperado. Cuando el pecado entró, no fue solo una desobediencia, fue una fractura, una separación. La armonía que había sido perfecta comenzó a resquebrajarse. Yo no abandoné inmediatamente. Contendí, confronté, llamé, pero el corazón humano se endureció. La corrupción creció, la violencia llenó la tierra, y declaré que no contendería para siempre con el hombre. El diluvio no fue un arrebato, fue justicia ante una humanidad que rechazó la vida que yo había soplado en ella. Aún así, preservé un remanente, porque mi historia no termina en juicio, continúa en redención. La humanidad había caído, pero el plan apenas comenzaba. Y lo que hice al principio, dar vida, pronto lo haría otra vez, de una forma más profunda. Porque ahora no solo se trataba de crear al hombre, se trataba de restaurarlo. Y para eso, comenzaría a moverme en la historia de manera diferente. Después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse. Las generaciones crecieron, las ciudades se levantaron, las lenguas se confundieron. Pero el problema seguía intacto. El corazón humano aún estaba inclinado hacia sí mismo. Entonces inicié algo diferente. Ya no me movería solo sobre aguas primordiales. Ahora me movería sobre personas específicas, elegidas, llamadas, marcadas por propósito. Comencé con un hombre llamado Abraham. No descendí con fuego visible. No hubo estruendo, pero guié sus pasos. Lo conduje fuera de su tierra. Sostuve su fe cuando el cumplimiento parecía imposible. Aprendí a trabajar en lo invisible. Luego vino José, vendido, traicionado, olvidado, pero incluso en prisión, yo estaba allí. Le di interpretación de sueños. Le otorgué sabiduría que ningún mago de Egipto poseía, y lo posicioné para preservar una nación entera. Después levanté a Moisés. Sobre él reposé de manera especial. Y cuando el peso del liderazgo fue demasiado grande, tomé del espíritu que estaba sobre él y lo compartí con 70 ancianos. No era división, era multiplicación. También llené a Bezalel. Sí, llené a un artesano, porque mi obra no se limita a guerras o profecías. Lo llené de creatividad, precisión, diseño. El tabernáculo no fue solo arquitectura, fue inspiración divina. Pero Israel era inestable. Se alejaban, caían, clamaban. Y entonces yo descendía sobre jueces, sobre Gedeón, sobre Jefté, sobre Sansón. Venía con poder repentino, con fuerza sobrenatural, con autoridad para liberar. Pero había algo incompleto. Mi presencia era real, pero temporal. Venía sobre ellos, pero no habitaba permanentemente en ellos. Luego llegaron los reyes. Ungí a Saúl, y cuando su corazón se desvió, me aparté de él. No por capricho, sino porque la autoridad sin obediencia se corrompe. Después ungí a David. Él entendió algo que pocos comprendieron. Cuando cayó en pecado, no pidió conservar su corona. Pidió que no le quitara mi espíritu. Sabía que mi presencia era más valiosa que cualquier trono. Y entonces hablé por medio de los profetas. Isaías anunció al siervo ungido por mí. Ezequiel proclamó que pondría mi espíritu dentro del pueblo. Joel declaró que un día sería derramado sobre toda carne. Ahí estaba la clave. Hasta ese momento yo descendía sobre algunos. Pero vendría un tiempo cuando no sería selectivo. No solo capacitaría líderes, transformaría corazones. No solo visitaría, habitaría. Y para que eso sucediera, alguien tenía que venir primero. Alguien en quien reposaría sin medida. Alguien que no solo recibiría mi poder, sino que revelaría plenamente quién soy. Y entonces nació el Mesías. Durante siglos hablé por medio de sombras y promesas. Ungí reyes imperfectos. Inspiré profetas que anunciaban algo mayor. Pero ahora, el momento había llegado. No descendí con estruendo militar. No irrumpí en un palacio. Obré en el silencio de un vientre. Una joven llamada María. Allí, en lo oculto, cubrí con mi poder lo imposible.
No fue intervención humana. Fue concepción divina. El Verbo se hizo carne, y yo estuve allí desde el primer latido. Antes de que Jesús pronunciara una palabra, ya estaba obrando. Llené a Juan el Bautista desde el vientre. Moví corazones para preparar el camino. Y cuando el Hijo salió de las aguas del Jordán, descendí visiblemente como paloma. No porque él necesitara aprobación, sino porque el mundo necesitaba verlo. El cielo se abrió. La voz del Padre resonó. Y yo reposé sobre él. Pero escucha esto, no reposé temporalmente. En los jueces venía por momentos. En los reyes podía apartarme. En los profetas hablaba por temporadas. En Jesús permanecí sin medida. Lo guié al desierto. No fue accidente. Fue confrontación. Donde el primer Adán cayó, el segundo resistió. Y regresó en mi poder. Cada milagro, cada liberación, cada palabra que atravesaba corazones, estaba impregnada de mi presencia. Cuando expulsaba demonios, lo hacía por mi poder. Cuando hablaba con autoridad, era porque yo confirmaba cada palabra. Pero llegó una noche decisiva. En un aposento alto, mientras el temor comenzaba a rodear a sus discípulos, Jesús habló de mí como nunca antes. No los dejaré huérfanos. Me llamó Consolador, Ayudador, Espíritu de verdad. Les dijo que yo no solo estaría con ellos, sino en ellos. Eso era nuevo. Hasta ese momento había reposado sobre hombres. Pronto habitaría dentro de ellos. En la cruz, cuando todo parecía derrota, la redención se estaba sellando. El pecado que había fracturado la comunión desde el Edén estaba siendo tratado definitivamente. Y después de resucitar, sopló sobre ellos. ¿Lo recuerdas? Así como soplé vida en el primer Adán, ahora el Hijo soplaba anticipando una nueva creación. Pero aún no era el clímax. Les dijo que esperaran. No estrategia, no armas, no estructura, poder. Y ese poder sería yo. La historia estaba a punto de cambiar para siempre. No solo descendería sobre uno, descendería sobre todos. Y cuando lo hiciera, el mundo entero lo sabría. Jerusalén estaba llena. Fiesta, multitudes, idiomas distintos mezclándose en las calles. Peregrinos que no sabían que estaban a punto de presenciar algo que dividiría la historia en dos. Ellos estaban reunidos en un aposento alto. No eran poderosos, no eran influyentes. Aún cargaban dudas, recuerdos de negaciones, miedo al rechazo. Pero obedecieron, esperaron, y cuando el momento llegó, no fue sutil. No descendí en silencio esta vez. El sonido vino primero, como un viento recio que llenó toda la casa. No era brisa, era irrupción, era anuncio. Luego fuego, no fuego que consume, fuego que purifica. Lenguas como llamas reposaron sobre cada uno. No sobre el líder principal, no solo sobre los 12, sobre todos. Eso era lo prometido. No selectivo, no temporal, no exclusivo. Me derramé, entré, habité, y algo cambió inmediatamente. El miedo se transformó en valentía, la confusión en claridad, el temor en proclamación. Pedro, el que había negado, ahora se levantó sin titubear. Y cuando habló, no eran palabras humanas afinadas por carisma. Era poder respaldando verdad. Miles escucharon en sus propios idiomas. No fue espectáculo, fue señal. El mensaje era claro. El crucificado había resucitado. El Mesías había sido exaltado. Y yo era la evidencia visible de su autoridad. 3000 fueron añadidos ese día. La iglesia no nació por organización. Nació por llenura. Desde ese momento, comencé a guiar cada paso. Dirigí misiones. Impedí caminos. Envié a Felipe al desierto. Separé a Pablo y Bernabé. Descendí sobre gentiles sorprendiendo incluso a los apóstoles. Confirmé que la promesa era para toda carne. También repartí dones. Sabiduría, sanidad, profecía, lenguas, discernimiento. Pero había algo aún más profundo que los dones. El fruto, amor donde antes había odio. Gozo en medio de persecución. Paz en cárceles húmedas. Dominio propio en culturas corruptas. Ya no me movía sobre templos de piedra. Ahora el templo eran ellos. Yo no visitaba. Yo permanecía. Y mientras el evangelio cruzaba fronteras, una nueva realidad se establecía. No era un movimiento humano. Era mi obra expandiéndose en corazones transformados. Pero escucha esto con atención. Pentecostés no fue el final. Fue el inicio de una presencia permanente que continuaría hasta el último capítulo de la historia. Porque así como me moví en el principio, también estaré en el final. Y todavía no he terminado de hablar. Desde Pentecostés, no me retiré. No fue una visita histórica. No fue una temporada emocional. Fue el comienzo de una morada permanente. Entré en corazones quebrantados. Sellé vidas redimidas. Me convertí en garantía de algo mayor que aún está por revelarse. Porque mi obra no termina en el momento de la conversión. Allí apenas comienza. Yo transformo desde dentro. Donde antes había impulsos desordenados, comienzo una guerra silenciosa. Carne contra espíritu. Vieja naturaleza contra nueva vida. No obligo, no manipulo, guío, convenzo, fortalezco, produzco fruto. Amor cuando sería más fácil odiar. Gozo cuando las circunstancias gritan lo contrario. Paz que no depende del entorno. No es comportamiento aprendido. Es vida fluyendo. También reparto dones, pero nunca para exaltar individuos. Siempre para edificar un cuerpo. Porque ahora no estoy formando héroes aislados. Estoy formando una iglesia viva. Y aún así,
Mi voz no se apagó en el primer siglo. En cada generación sigo hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dije dijo. Digo, presente continuo. Cuando las iglesias se enfrían, llamo al arrepentimiento. Cuando se acomodan, sacudo. Cuando perseveran, fortalezco. He sostenido a creyentes en catacumbas y en catedrales. En persecución y en prosperidad. En silencio y en avivamiento. Pero la historia aún apunta hacia adelante. Porque así como me moví sobre las aguas al principio, también me muevo hacia la consumación. Hay un clamor que sigue resonando. No es solo la iglesia. Soy yo, junto con la esposa. El espíritu y la esposa dicen, ven. Ese ven no es resignación. Es expectativa. Yo soy anticipo de gloria futura. Soy garantía de redención completa. Soy la presencia que confirma que la historia no está fuera de control. Desde el caos primordial hasta el corazón del creyente. Desde el aliento en Adán hasta el fuego en Pentecostés. Desde la promesa profética hasta la esperanza final. He estado allí y todavía estoy aquí. No como energía, no como símbolo, sino como Dios presente. Y mientras el último capítulo se acerca, sigo obrando, sigo transformando, sigo llamando. Porque la historia que comenzó sobre las aguas aún no ha terminado.